Bienvenidos a la clase de matemática tercero básico. Vamos a trabajar ahora con el teorema de cosenos. Entonces determine el teorema de cosenos en un triángulo ABC. Entonces vamos a graficar el triángulo. Y graficamos el triángulo. Este triángulo no tiene ningún ángulo de 90 grados. Teniendo 90, ni 90, ni 90. Son tres ángulos distintos de 90 grados. Y entonces tenemos que vamos a colocarle acá el ángulo, el vértice A, este es el vértice y el vértice A, B y el C. Pero si es esta abertura, se dice ángulo A, ángulo B, ángulo C. O puede ser que se le llame alfa, beta y lambda o omega, letra griega. También se pueden usar las letras griegas. Entonces, la abertura, ¿ah? Este es el ángulo. Entonces, la abertura es esta. Aquí está la unión de la abertura del ángulo A. El lado opuesto a ese ángulo lleva la letra minúscula. Entonces, este lado es A minúscula, este lado es B minúscula y este lado C minúscula. Estas son las medidas del lado A, mide A, este mide B, este mide C. Entonces, la fórmula. La fórmula. Y escribimos entonces los lados. El lado A es igual al lado B más el C. Pero vamos a recordar acá de que en el triángulo rectángulo, en el teorema de Pitágoras, es A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. Entonces aquí es parecido. A cuadrado, B cuadrado más C cuadrado. B cuadrado más C cuadrado. Este es lo del teorema de Pitágoras, donde A cuadrado es igual a B cuadrado más C al cuadrado. A esto ahora, al teorema de Pitágoras, le vamos a agregar menos el doble de el lado. Si aquí tenemos el lado A, entonces menos el doble de el lado B por el lado C por el coseno del ángulo al que corresponde el lado. Este es el lado A, entonces el ángulo A. Ahora el siguiente, vamos a colocar acá la B. Entonces B al cuadrado ahora va a ser igual a A al cuadrado, pero ahora ya no es como el teorema de Pitágoras, que en el teorema de Pitágoras sería menos. Aquí siempre va a ser más C cuadrado menos el doble del lado A, ¿no? Porque es aquí A, el doble del lado A por el lado C
por el coseno del ángulo que corresponde a este lado. El coseno del ángulo B. El siguiente va a ser C, pero es C al cuadrado es igual a A al cuadrado, a diferencia del teorema de Pitágoras, que es menos en el teorema de Pitágoras, y aquí va a ser más B al cuadrado menos el doble de A por B, del lado A por el lado B por el coseno del ángulo al cual corresponde este lado, el lado C. Entonces por C. Muy bien, entonces ahí ya tenemos las fórmulas del teorema de cosenos. Ahora solo vamos a ponerlo en práctica en el problema. Ahora entonces tenemos acá el problema en donde dice: en un triángulo cuyos lados B es igual a 40 centímetros y C es igual a 55 centímetros y el ángulo A mide 47 grados, encontrar cuánto mide el lado A. O sea, no hay necesidad de realizar la gráfica, pero si tú quieres realizas el triángulo, ¿verdad? Puedes dibujarlo. Dibujas un triángulo y le colocas A, B, C. Eso significa que este es C, este es B, este es A, ¿verdad? Y entonces ahora el ángulo A, este es el ángulo A, entonces este mide 47 grados. El B, este mide 40 centímetros. El C, este es igual a 55. Ahí está la gráfica. Pero ahora voy entonces a las fórmulas. La 3. 1, 2, 3. Entonces veo qué fue lo que me dieron. ¿Qué me dieron? B. Sí, conozco B. Entonces veo qué es lo que conozco. Conozco B. Conozco B. Conozco C. ¿Sí? Y conozco el ángulo A. Aquí está. ¿Y qué me piden? Encontrar el lado A. Aquí está. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Esta. Entonces copio A es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo A. Ahí está. Ya copié la fórmula. Ahora vamos a sustituir. A es lo que me están pidiendo. Entonces A cuadrado. Bueno, aquí lo puedo de una vez. A es igual. Le extraigo raíz cuadrada de este lado y me queda solo A. Y aquí me queda entonces la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C coseno de A. Y tengo esto acá. Ahora sustituyo los valores. B, ¿cuánto mide B? 40. B 40, aquí 40. ¿Cuánto mide C? 55. C 55, 55. ¿Y cuánto mide el ángulo? 47 grados.
47 grados. Entonces, esto es igual, ¿verdad? Aquí puede ser más menos. Entonces tengo aquí la raíz de 40 al cuadrado. 4 por 4, 16. 40 al cuadrado. Entonces vamos a ver 4. Serían 4 por 4, 16 y 2 ceros. Más 55 al cuadrado. Serían 3025 menos, ahora multiplico 2 por 40 por 55 y eso me da 4400, ¿verdad? 4400. Esto por el coseno de 47 grados. Hazlo ahí. Entonces ahora, muy bien, entonces ahora vamos acá con la calculadora y veamos cuánto nos va a dar acá. Entonces tenemos 1600 más 3025 menos 4400 son 225. Por el coseno de 47 grados. Entonces esto es igual a 225 por el coseno de 47 grados. Eso es igual a la raíz cuadrada de 153.45. Ya lo aproximé. Ahora extraemos raíz cuadrada, entonces raíz cuadrada de 153.45. Eso es igual a 12.38, 12.39. Entonces esto es aproximado, ¿no? Porque estoy aproximando. Y en este caso la dimensional es la dimensión con la que se midió, centímetros. Entonces aquí son centímetros. Este es el valor de A. Encontrar cuánto mide el lado A. Entonces la respuesta el lado A es aproximadamente igual a 12.39 centímetros. Y así se resuelven todos los problemas. Entonces vemos que nos dan y cuál de las tres es la que tengo que utilizar. Y de esa misma manera se trabajan. Ahora, para concluir, siempre que se trabaja con
con una raíz cuadrada, ¿verdad? Siempre que se trabaja con una raíz cuadrada debe de escribirse más menos, está en el resultado acá, más menos. Pero en este caso, como es una distancia, las distancias no son negativas, entonces queda positivo. Pues por eso es que no aparece el signo negativo, entonces queda el resultado positivo. Ahora, en el caso que nos pidan el ángulo A, B o C, entonces voy a despejar el ángulo A de la fórmula y de la misma manera se hace para B y para C. Entonces tengo que es A, la fórmula es A cuadrado menos B cuadrado más C cuadrado menos el doble de B por C por el coseno de A. Entonces necesito despejar A. Entonces voy a despejar primero toda esta parte. Entonces A, en este caso sería A cuadrado. Este está sumando, pasa a restar como menos B cuadrado. Está sumando, pasa a restar como C cuadrado. Todo esto que está acá, está restando, pasa a sumar 2B por C. Y eso es igual al coseno de A. Pero ahora el coseno va a pasar al otro lado, entonces pasa entonces tenemos así esta parte, aquí A cuadrado, decía A cuadrado, está sumando, bueno, entonces ahora no, porque se está multiplicando con el coseno, entonces esto es igual a menos 2B por C por el coseno de A, porque todo esto es una multiplicación, entonces no podría pasar solo esta parte. Entonces ahora me queda acá que ahora todo esto está multiplicando, entonces me queda A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado, y voy a pasar primero sobre esta parte, está multiplicando, pasa a dividir, pasa como menos 2B por C, y lo voy a dejar acá como el coseno de A. Pero como quiero solo A, entonces este coseno va a pasar, pero como la función inversa. Entonces va a ser el coseno menos 1. Pasa como coseno menos 1 y luego de A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado dividido menos 2B por C, y eso es igual a. Pero también se puede escribir como
el arco coseno. Entonces esto se puede escribir como arco coseno de a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado dividido menos 2bc igual al ángulo A. Estos dos son iguales, es lo mismo, solo que en lugar de coseno menos 1 escribimos arcoseno. Significa la función inversa. Donde de esa manera es como se despeja. Y entonces puedo encontrar también el ángulo B, el ángulo C, haciendo el mismo procedimiento. Ahora realiza los ejercicios de tu libro. Busca o inventa tus propios ejercicios. Y recuerda, no importa cuán despacio vayas mientras no te detengas.